Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Dígale a la persona que tiene a su lado, lo quiero mucho, te quiero mucho, te ves bonito, feliz día. Y aquí yo creo que, mejor dicho, nos pasamos en abrazos, besos, ¿cierto? Mejor que Nos, sobre y no que falte. nos pasamos de amor, por amor no es. Bueno, me siento feliz de estar hoy aquí con todos ustedes. De verdad, Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido muy bueno. Y como decía Ronnie, ya se acabó enero y aquí estamos. Aquí estamos, de pronto mucho con algunas luchas, con algunas cosas, pero aquí estamos, en la presencia de Dios, ¿verdad? Buscando lo primero en nuestra vida, ¿cierto? Y bueno, antes de leer la palabra y antes de comenzar, vamos a orar por la palabra de Dios. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojitos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado un domingo maravilloso, Señor, para alabarte. Nos has dado un día hermoso, Señor, para compartir como hermanos, Señor. Hoy te entregamos, Señor, la palabra para que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Para que seas tú llenándonos, Señor, de tu presencia, Señor. Y que seas tú, Señor, en este momento, Señor, dándonos el entendimiento, Señor. Porque para buscarte necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos que estés aquí a nuestro lado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, como mencionaba Ronnie, hemos en todos estos servicios y bueno, contando el pasado también, que hemos venido hablando con una secuencia y algo bien bonito del primer servicio que lo transmitimos desde Cielo Mar. No sé si se acuerdan, que Mauro hablaba acerca de que somos ricos en Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces después, como mencionábamos, que después hablábamos sobre la multiplicación de la palabra de Noé que dio Mao, el amor, que es lo primero que mencionó Ronnie. Y de verdad hay cosas que Dios nos entrega que tenemos que darle mucha importancia antes que otras cosas. Y yo sé que este año ha sido un año para entregarle a Dios lo primero, un año para entender lo que Él quiere decir en su palabra. Y, por ejemplo, que entendamos qué significa la riqueza, que entendamos qué significa la multiplicación, que entendamos de verdad qué significa el amor. Y hoy lo que yo te traigo es que entendamos qué significa la bendición de Dios. Entonces, el mensaje que te traigo hoy se llama el detalle de la bendición de Dios. Hay algo bien bonito que a mí me gusta desde niña, yo creo, esa sensibilidad de pronto a mí me gusta mucho el arte. Desde niña me gustaba pintar, me gustaba la poesía y todo para mí se volvía un arte. Todo para mí, todo lo que veía, y de pronto yo podía estar en el carro viajando. Cuando era niña con mis papás viajamos mucho por carretera y yo me detenía a ver el detalle de las vaquitas que parecían como puestas en el pasto, que a veces ni se movían, que tú no sabías si eran de verdad o de mentira, o que las veías allá arriba en una montaña. Y desde niña me gustó eso, el detalle de las cosas, el detalle de las cosas. Y la palabra de Dios tiene detalles específicos para nuestra vida, detalles que hay que prestarles atención. Y
Y en ese caminar con Dios y empezar a descubrir su palabra, cuando empezamos a leer, y como te dice la palabra, que hay que escudriñarla, hay que analizarla, hay que meditarla, ¿cierto? Es que te vayas al detalle de lo que Dios te quiere decir. Ya, porque hacemos o sea, por ejemplo, el ser rico para Dios, para nosotros puede significar una cosa, para Dios es otra, más grande de lo que tú piensas. El amor para nosotros puede significar una cosa, pero el amor que Dios nos da, como lo decía Ronald el mensaje pasado, es algo que no nos cabe en el pecho, que no nos alcanzamos como a imaginar el amor que Él tiene por nosotros y el amor que Él nos brinda a dar. Y las bendiciones que Dios nos da son algo también tan maravilloso, pero que para nosotros tienen un significado y tenemos que entender el significado que Dios le da a la palabra bendición. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, primero que todo vamos a definir, y me encontré una palabra que hace tiempo no leía, lo que es bendecir. Entonces, la palabra bendición es algo que tú anhelas, algo que tú anhelas recibir, ¿cierto? No, ¿cuántos anhelan ser bendecidos aquí? Todos anhelamos ser bendecidos. Y es algo que tú quieres tener, quieres ser, podemos entenderlo, ¿no? Yo quiero ser prosperado, bendecido. ¿Quién vive en victoria? En victoria, ¿cierto? Y decimos, yo quiero ser prosperado por Dios y bendecido. Pero para eso tenemos que entender más allá lo que significa la palabra bendición. Y vamos a Génesis 32, el verso 26. Entonces aquí leía la historia de Jacob, cuando Jacob pelea por su bendición, ¿cierto? Con el ángel. Miércoles, que yo no me voy de aquí hasta que tú me bendigas, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado esa historia? Que es cuando cambia su nombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Y, ustedes se imaginan esa escena de Jacob peleando con un ángel para que lo bendiga. Imagínense. Pero bendíceme. Yo no me voy bendíceme. Y dice la palabra en el verso 26, dice, y dijo, déjame porque ya raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Imagínense esa escena. Vamos a saltar al 28. Ahí me están siguiendo, ¿verdad? Al 28 que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, el 29. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo allí. El 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Vio a Dios qué? Cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Amén. Y a veces él fue uno de los patriarcas de Abraham, Isaac y después Jacob, y su nombre Israel significa el que prevalece, el que lucha, ¿ya? Y cuando Dios nos dice que Él nos va a bendecir, es porque nos va a entregar algo que va a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y para Israel, para Jacob, había un cambio y había un llamado. Él iba a tener 12 hijos que iban a ser las 12 tribus de Israel. Entonces imagínense cómo iba a estar conformado el pueblo de Dios. De él venía.
Y bueno, y como él, cada patriarca, cuando escuchamos la historia de Abraham y de Isaac, o sea, cada uno vino con algo poderoso de parte de Dios para bendecir, para hacer un cambio, pero para hacer que eso perdurara por la eternidad. Porque es que Dios nos entregó algo para que perdure. Y el diseño de Dios fue creado para que lo que Él nos da y lo que nosotros vamos a disfrutar en Él sea algo para siempre. Amén. Entonces, el lenguaje de Dios, en el lenguaje de Dios, la palabra bendición viene del hebreo. Está Barak, hay varias definiciones. Barak, que significa bendecir o arrodillarse. Eser, que también significa como felicidad. Levarek, que bueno, hay unas siglas en hebreo que dice doblar rodillas. Y en la Biblia la bendición es una declaración de algo bueno, de la voluntad de Dios sobre nosotros, ¿ya? Eso lo podemos como definir. Y hay palabras de Dios que marcan la vida de nosotros, ¿verdad? Hay cosas, o sea, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado con un propósito para cumplirlo en su eternidad, ¿cierto? En lo que de pronto nosotros eternos no somos, nosotros tenemos tiempo de caducidad, ¿cierto? Hasta que el Señor nos llame a su reino, ¿verdad? Pero hacemos paso para dejar un legado en lo eterno de Dios. Y eso es bendición. Diga conmigo, bendición. Entonces, yendo a ese detalle, estos días, o sea, nosotros comenzamos este enero con muchos retos y con muchas cosas por hacer. Y en esa organización había momentos donde yo me podía sentir, les hablo de mí, en lo que estamos viviendo, por momentos me podía sentir como perdida y desubicada de tanta cosa. Y a veces yo me acercaba a Mauro y le decía, Mauro, ¿será que sí podremos con todo? Y Mauro me decía, sí, mi amor, podemos con todo. Porque es que debemos de entender quién va delante de nosotros. Amén. Y a veces tú ves, o sea, humanamente tú ves las cosas y tú dices, Dios mío, está fuerte. O sea, no sé, o sea, de verdad había momentos donde me quedaba como que enlagunada. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo comienzo? ¿Ya? Y es el momento donde en la oración tú dices, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Y recordaba una palabra en estos días que he tratado de buscar a Dios así con tanto fervor, de pronto buscando respuestas donde hay cosas que todavía no le he encontrado respuestas, porque a veces Dios es así. Pero Dios te va mostrando de la manera que tú menos lo esperas. Y ahí está el detalle de la bendición de Dios. Te va dando las cosas de la manera en que tú menos esperas. Porque a Él le encanta sorprendernos. Amén. Y recordaba una palabra en Génesis 12:2 que nos la dio a mi familia y a mí, y siempre la recuerdo. Y siempre la recuerdo porque mi mamá siempre la tenía pegada en la pared. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mi mamá siempre se paraba y oraba con esa palabra y nos oraba a nosotras, a mi hermana y a mí, y declaraba esa palabra y yo sé que Aldemar le regaló ese cuadrito, ¿verdad? Y siempre lo leíamos. Algo que creo que estuve hablando con Tiani en estos días. A veces hay que pegar la palabra de Dios en las paredes para que no se nos olvide.
porque nosotros somos oidores olvidadizos. Y cuando Dios nos recuerda la palabra, tú te acuerdas de lo que Dios te dijo hace tantos años. Porque es que yo sé que aquí habemos personas que Dios les ha dado promesas tan lindas y les ha dado una palabra de bendición, porque es que simplemente por el hecho de ser tu hijo, ser su hijo, ya tú eres bendecido. Y como dice esta palabra, engrandeceré tu nombre, Él a ti, y será bendición. Yo me siento bendecida. ¿Usted se siente bendecido? Pero tenemos que entender que hay una diferencia grande en lo que nosotros entendemos por la palabra bendecir, que hace referentes tal vez a un sentimiento de bienestar, porque a veces pensamos, no, estoy bendecido porque me siento bien, porque, ¿cierto? O cuando tú bendices a alguien lo haces sentir bien, ¿no? Estoy bendecido, voy a bendecir a esta persona, ¿cierto? Con lo que tengo. Pero cuando quitamos un poquito la carne, ¿ya? Y dejamos la grasa, lo que de verdad importa, Dios nos da un sentido de pronto diferente. Y el propósito de Dios no lo da como a su tiempo. Entonces las bendiciones bíblicas a veces son como catalizadores en nuestro destino, ya en el destino de cada persona. Ya una bendición es como un catalizador, y esto lo leí en un libro que me encanta mucho, y es que el catalizador es esa parte que activa una reacción química y cambia, y sus ingredientes cambian el efecto, ¿ya? Entonces cuando Dios nos bendice es porque va a cambiar el destino de nuestra vida, va a ser un cambio, y una bendición hace un cambio para bien o para mal, ¿ya? Porque a veces la bendición que Dios te entrega, la bendición que Dios trae a tu vida, no es la bendición que Dios trae a tu vida de pronto para que se haga realidad en ti. No es, o sea, no es lo que tú de pronto quieres y lo que quieras hacer en el momento y cómo la recibes, ¿ya? Y de pronto eso que Dios te está dando, que es una bendición, de pronto en algún momento del trayecto tú lo veas como algo, como una carga, ¿ya? Como decir, Dios, te voy a entregar esto. Por ejemplo, ahora que ustedes van a pastorear esta iglesia, pero tienes que liderarla con pureza, con integridad. Tienes que liderarla cumpliendo mi palabra. Esa bendición tiene un reto. Esa bendición tiene un reto grande. Entonces, en Dios, las bendiciones tienen un reto. Porque Él nos está llevando a hacer lo correcto. Él nos está llevando a hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y a veces las bendiciones de Dios no nos hacen sonreír, pero son el alimento para nuestra carne, para poder cambiar el destino, para poder cambiar algo, que a su fruto, que a su tiempo recogerás el fruto. Y en cualquier estado, cuando Dios te entregue la bendición, tú tienes que estar seguro del Dios que tienes. En cualquier momento en el que estés ahora esperando una bendición de Dios, tú tienes que estar seguro del Dios que tienes. Gracias. Amén.
Amén. Entonces, eso es como un primer punto, que no sé si Dios nos bendice para bendecir a otros. Entonces, eso queda como un legado, la bendición. O sea, tú eres bendecido por Dios para bendecir a otro. Y entonces no es algo efímero, sino como el alcacerse, no es algo que te hace sentir bien por un momento, te alivió el estómago y de repente ya después comes otra vez cosas que no tienes que comer y otra vez tienes dolor de barriga y te tienes que tomar otra vez otro alcacerse. Lo que Dios te da, te lo da para siempre. Y tú tienes que saber que esa bendición va a perdurar y permanecer. Porque y te vuelvo y te lo repito, como dice esa palabra en Génesis, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero también tenemos que saber pedir la bendición que Dios quiere entregarnos. Entonces, segundo, la bendición de Dios nos fortalece en nuestra debilidad. Recordaba también una palabra en Isaías. Vamos a Isaías 60. Vamos a leer varios versos salteaditos. Y cuando yo leí esta palabra, yo tenía como 15 años, empecé a servir en la iglesia. Pero yo la atesoré. Yo no sé si a usted le pasa así que usted atesora esa palabra. Usted la hace suya, porque es que de verdad cuando hacemos la palabra nuestra, o sea, la palabra de Dios nuestra, se hace viva en nosotros. Y de pronto, fíjense, son cosas que uno dice esa palabra, de pronto en algún momento, y oras con esa palabra, la crees en un momento de pronto donde no estás viendo nada, pero pasa el tiempo y tú dices, Dios mío, la palabra se cumplió en mí, ¿cierto? Esa palabra se cumplió en mí. Y ahí cobra valor la palabra, ¿cierto? Y esta en Isaías, vamos desde el 60, desde el 2, vamos a ir saltando, vamos a leer el verso 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. El cuarto, alza tus ojos alrededor y mira. Dios te está mandando a mirar el detalle. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Entonces, ¿qué? Verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dice el 22. Vamos a saltar al 22 y esta fue la palabra que Dios me dio a mis 15 años. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que todo esto sea cumplido pronto. Amén. Pequeño vendrá a ser. Porque es que cuando llegamos a Dios nos sentimos pequeños y somos sus pequeños. Pero cuando nosotros lo acogemos de verdad y acogemos su palabra y recibimos esa bendición, Dios nos lleva a ser un pueblo fuerte. Y hoy te digo, familia, que Dios nos ha unido, hablando pues de la iglesia. Ya todos sabemos, y bueno, y los que de pronto nos están viendo en YouTube, hemos pasado muchos procesos juntos, ¿cierto? Y Dios une a las personas para vivir procesos, para compartir sus bendiciones. Y yo sé que Dios nos ha unido a todos nosotros para compartir su bendición. Y esta semana, como no tienen idea, yo encontré en muchos de ustedes ese tesoro,
por palabras que de pronto ustedes ni siquiera se imaginan. Cuando hemos hablado, cuando los he escuchado, se vuelven un tesoro para mi corazón. Y eso es lo bonito de compartir la bendición de Dios, que podamos juntos permanecer en ella, en que aunque a veces veamos las cosas pequeñas, juntos somos más fuertes, juntos somos un pueblo fuerte y sabemos que Dios cumplirá a su tiempo. Amén. Yo creo eso en mi vida. Y mi esposo y yo, este enero hemos comenzado con todas, en nuestra empresa, aquí en la iglesia, como en algún momento le dijimos, nosotros, Mauro lo dijo de su boca, vamos a esforzarnos lo que más podamos. Pero hay momentos que son duros. Hay momentos que solamente Dios conoce de cada uno de ustedes. Sé que han tenido momentos de intimidad donde tú dices, Señor, ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no aguanto más. ¿Cierto? Y aunque todo se vea, Dios mío, como decía acá en Isaías, en el verso 2 del capítulo 60, dice, aunque todo se vea en tinieblas y en oscuridad, porque cada vez vamos a ver todo más en tinieblas y en oscuridad, pero la bendición de Dios está con nosotros. Y en los secretos de Dios nosotros tenemos que aprender en su secreto, en su palabra, lo que Él quiere decirnos y quiere que entendamos a detalle, es que podamos caminar confiados de que su bendición está con nosotros, aunque no la estés viendo. ¿Ya? Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Y que estás pasando, pero Dios te ha dado armas también armas espirituales para que tú puedas seguir avanzando. Entonces, lo tercero, la bendición de Dios va más allá de nosotros. Se trata de Él. ¿Se trata de quién? Se trata de Dios. Porque es que cuando Dios llega a nuestra vida, nosotros pensamos que se trata de nosotros. Cuando Dios llega a nuestra vida, o sea, todo gira por naturaleza, gira en torno a lo que nos pase, a lo que vivimos. Familia, pero no es así. Cuando Dios te bendice, Él quiere que tú lo veas a Él, porque se trata de Él. Como decía Ronald en la prédica pasada, o sea, quiere que tú te enamores así que tanto, que entregues tu corazón, que te esté pasando 10,000 cosas, que esté pasando esta marea por aquí, pero a ti nada te mueve porque tú tienes la mente así como un caballito cochero mirando al quien te está dando la bendición. Y así tiene que ser, porque es que no se trata de nosotros, porque si se tratara de nosotros, se trata de que estamos buscando respuestas bajo nuestra humanidad, bajo lo que para nosotros creemos que puede ser. Y no es así. Diga conmigo, se trata de Él. Y hay muchos de ustedes que a veces me regalan palabras y cosas. Y Marita en estos días me regaló una palabra en Isaías 45. Y me regaló como un mapita para poder leer la palabra, donde decía de cómo cerrar los ciclos, de cómo sin dudar, o sea, como que no podemos dudar, o sea, como que para estudiar ese verso, entonces habían cositas en las que podíamos destacar cómo cerrar los ciclos, sin dudar, me libero, dejo de repetirme a mí mismo, quito estos patrones viejos, de pronto en base a lo que decía la palabra de Isaías 45. Pero cuando ella me la dio, yo no la leí enseguida, ¿ya? Sino que la leí en el momento que la tenía que leer. Porque a veces nos pasa así, o sea, a veces leemos
Dios nos da algo y de pronto no lo leemos ahora, sino que después, o lo habíamos leído, pero en el momento que es que vamos a entender por qué, ¿cierto? Y así me pasó en ese momento, cuando ella me lo dio, yo no lo leí enseguida, sino después, pero eso fue como bálsamo a mi corazón. Y vamos a leerlo. Vamos a leer Isaías 45, el verso 2. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Miren, Dios está ahí para bendecirnos, y como dice esta palabra, a veces son tesoros escondidos. Porque es que si tú quieres entender lo de Dios bajo tu humanidad y lo terrenal, déjame decirte que hay muchas cosas que no vamos a lograr entender, ¿cierto? En estos días hablábamos de eso, ¿cierto, Carmen? A veces no vamos a entenderlo en lo terrenal, en lo que tú razonas. O sea, hay cosas de Dios y te dice esta palabra: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. A Jacob le cambió el nombre, le puso Israel. Y Dios viene a ti para decirte que yo soy el que hago las cosas. Y así, y esta palabra me choca a mí muy fuerte, porque por mi temperamento y por cómo yo me gusta hacer las cosas, por momenticos me desvío y trato de hacer las cosas a mi manera. Y es cuando ya yo tenía planeado en diciembre cómo iba a comenzar mi enero, pero no comenzó de ninguna de las maneras como yo lo había planeado. Y ahí es donde te encuentras enlagunado. ¿Y ahora? ¿Cierto? Pero lo que Él tiene para ti es mejor. Y en medio de eso, prosigo hacia la meta. En medio de eso, sigo adelante. Porque entendí que hay cosas en las cuales tengo que esperar. Porque no es a mi tiempo, no es como yo diga, es como Dios dice. Dice el verso 5, Isaías, el verso 5. Miren, yo lloraba con esta palabra porque de verdad yo la necesitaba. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová. No hay más que Él. Y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Hoy te digo, la bendición de Dios en tu vida es porque Él lo va a permitir y Él lo va a seguir permitiendo. No es por las cosas que tú haces en tu humanidad. No se trata de nosotros, hermanos. Mi amor, no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Y es tan bonito como Dios, o sea, aquí en esta parte donde dice: y el Dios de Israel, Él es el que te pone nombre. O sea, a veces tú no tienes que decir las maravillas que Dios hace en tu vida, porque Él solito se encarga de mostrarlas. Pero hay cosas que cuestan, familia. Hay cosas que cuestan. Pero en medio de eso tenemos que seguir adelante.
porque la bendición está ahí, no se ha quitado. Y el cuarto punto dice, para recibir la bendición de Dios necesitamos ser procesados. Y ahí, en la madrugada del viernes, Lili dio una palabra que está en Marcos 20, que leyó. De verdad, miren, yo estaba como tan zombie. Y así, a veces, o sea, no sé, bueno, los que se están levantando para la oración de la madrugada, o sea, hay veces donde tú te puedes levantar bien, verdad, estoy en mi oración de la madrugada, pero hay veces donde tú estás como que entre luchando, ¿cierto? En el espíritu, como que tenía que le necesito que alguien me meta un codazo. Y bueno, entonces en esa madrugada yo estaba así. Pero ella dijo, o sea, cuando ella empezó como a leer cuando empezaste a leer la palabra, o sea, fue como si hubieran pellizcado así. Así ve. Esto es lo que necesito escuchar. Esto es lo que necesitas escuchar en este momento. Y yo, en esa oración, yo lloraba y lloraba. Y la palabra está en Marcos, se la voy a leer. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, verso 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. El 22 dice: respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. El 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y Lili decía algo bien bonito que, o sea, para pedir, primero hay que perdonar, hay que tener como un proceso. Y yo sé que todos aquí queremos la bendición de Dios. Queremos la bendición en todos los aspectos. Pero todos necesitamos ser procesados para poder recibir esa bendición como Dios te la quiere dar. Como Dios te la quiere dar. Hablaba con Isi y yo tengo un librito devocional y vamos a ver que ella llegó a mi casa. ¡Ay! Yo tengo ese mismo libro y es de 2018. Y yo, ¿verdad? Ay, sí, yo me estoy leyendo. Ya yo me lo había medio leído, pero no lo terminé. A veces tú tienes libros que no te terminan, ¿cierto? Y qué coincidencia. Y a veces nos pasan cositas así y estamos hablando. Miren, yo me deleito mucho cuando hablo con muchos de ustedes y los escucho, porque de verdad siento a Dios. Y yo creo que aquí hay una iglesia que se va a levantar en el amor de Dios y tenemos que creer en eso. No tomemos la palabra de Dios en vano. No tomemos la palabra de Dios en vano, porque es que nos pasan las cosas que nos suceden, nos pasan y se nos olvida quién es el que nos sostiene. Entonces, si vamos a caminar enfocados, vamos a caminar con los ojos en quién nos está bendiciendo, más no en lo que está sucediendo. Amén. Amén. Entonces, busquemos la bendición, pero entendamos de qué manera Dios nos quiere bendecir. Amén. Si quiere, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero que oremos.
tomarnos este tiempecito, a los que también están viéndonos por YouTube, tómese un tiempecito ahí, cierre sus ojos y te voy a hacer una pregunta. ¿De qué manera quieres ser bendecido por Dios? Yo sé que en tu corazón hay anhelos, hay deseos, humanamente, porque somos humanos, ¿verdad? Hay cosas que queremos tener, hay cosas que anhelamos, pero hoy te pregunto, ¿crees que estás preparado para recibirla? Esa era la pregunta que yo me hacía esta semana constantemente. Elisa, ¿estás preparada? Porque solamente no se trata de recibir algo. Se trata de qué vas a hacer con eso. Porque es que lo que Dios, familia, lo que Dios quiere entregarnos es algo grande. Y así como fue con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que hoy todavía leemos y ha perdurado esa bendición y la creemos y la atesoramos. Así es que Dios quiere que perdure la bendición en tu vida. Piensa ahí, porque vas a ser bendecido. Hermano que estás aquí, que me estás escuchando, vas a ser bendecido porque estás buscando al dador de la vida, porque estás buscando al que tiene todas las respuestas, pero a su tiempo. Así que la invitación hoy es que aprendas a ver el detalle de como Él quiere bendecirnos, y que en medio de cualquier espera tú puedas tener paz, porque Dios es más grande que tu necesidad.